¿Qué tal amigos de Fixer Motos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy le doy la bienvenida a nuestro tercer video de mantenimiento correctivo a esta motocicleta Kawasaki Z250. Hoy vamos a realizar el ensamble del motor, vamos a instalar el motor en la motocicleta y vamos a hacer la puesta a punto. Si te perdiste alguno de los otros dos videos del desensamble y el diagnóstico o del diagnóstico y la verificación al sistema de lubricación, recuerda que en la descripción del video te voy a dejar los dos links para que complementes esta información. Entonces, ¡vamos! Vamos a realizar una lubricación bastante profunda de nuestros casquetes. Recordemos la explicación que les di. Casquetes, vamos a lubricar los ejes, vamos a lubricar todas estas piezas móviles y posterior a eso vamos a hacer el ensamble y aplicar una película de silicona en las carcasas, ya que estas carcasas no llevan empaque, llevan es un sello de silicona. Recordemos que la lubricación la vamos a hacer con el mismo aceite que vamos a hacer el ensamble. Muy importante. Cuando les hablaba del colchón hidráulico, como podemos ver, acá se hace una película de aceite. Entonces, pues es como así es como se vería físicamente, ¿no? Yo creo que aquí ya estamos terminando. Ahora vamos a lubricar los ejes y vamos a hacer la instalación. Vamos a lubricar muy bien los rodamientos, los ejes. Esta lubricación la hacemos aquí encima de la horquilla de los cambios. Oigan, esta transmisión les cuento que también tiene algo muy interesante, que es un bloqueo. En otra oportunidad se les voy a mostrar, que funciona con fuerza centrífuga para el accionamiento de los cambios cuando la motocicleta está apagada. Después les cuento bien cómo es. Un cuidado especial que debemos tener es que nuestro balanceador con el cigüeñal tienen unas marcas, el cual deben ir alineadas, ya que ese es el tiempo del balanceador y el cigüeñal. Listo. Hay que ser bien generosos con esta parte de la lubricación. Listo, entonces lubricamos muy bien. Que ahorita el exceso lo limpiamos, no hay problema. Listo, ahora vamos a instalar nuestra cadenilla. Para eso la vamos a sumergir en aceite. Listo. Y ya está. Una verificación importante que debemos realizar antes de realizar el ensamble es verificar el correcto accionamiento de la caja de cambios. Ahí está neutro ya. Como podemos ver, el eje de salida no se mueve y el eje de entrada, que sería pues el que transmite la potencia de nuestro cigüeñal a la transmisión, o sea, está en neutro. Ahora vamos a meter segunda. Bueno, primera, neutro. Aquí ya segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Y nos vamos a volver quinta, cuarta, tercera, segunda y neutro. Ahora vamos a aplicar la silicona y vamos a hacer el ensamble. En esta parte de acá no es necesario silicona, ya que acá está nuestra carcasa volante. Toda la tornillería que ajusta el centro motor y los tornillos de la culata no se les debe aplicar ni silicona, ni trabarroscas o traba química. Lo que se le debe aplicar es aceite o grasa especializada para selle de motor. En este caso vamos a aplicar el mismo aceite con el que estamos haciendo la reparación. Vamos a aplicar aceite en todos los hilos de la rosca de nuestros tornillitos. Listo. Listo, lo que vamos a hacer es darle medio torque a esta cara de la carcasa, le vamos a dar la vuelta, instalamos los otros tornillitos, damos medio torque, volvemos a dar la vuelta y ahí sí damos nuestro torque final. Listo. Y aquí ya vamos a dar nuestro torque final. Y ya está. Una vez verificamos todo el torque de nuestro motor, es muy importante verificar el giro libre de nuestro cigüeñal, de nuestro balanceador y nuestra transmisión. Entonces aquí estamos verificando el juego libre
de nuestro cigüeñal con el balanceador. Y aquí, como podemos verificar, nuestra transmisión gira libremente. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer el ensamble del clutch y empezar a hacer el ensamble de nuestra cabeza de fuerza. Antes de instalar la tapa clutch y la tapa volante, lo que vamos a hacer es instalar nuestro cárter, pues para no generar tanto peso con el motor invertido. Listo, lo primero es nuestro filtrico de aceite. Recordemos cómo estaba en el video pasado, que hicimos el diagnóstico y explicamos la importancia. Y nuestro empaquecito, que es uno de los más importantes. Este ya es el nuevo, listo. Entonces igual aquí una película de aceite, en esta parte también, lubricamos nuestro empaquecito y una vez instalado ahí, como ya tenemos lubricado nuestro filtro, lo vamos a instalar y ya está. Ahora vamos a instalar nuestro empaquecito. Recordemos, repuestos originales. Este empaquecito no requiere ningún tipo de silicona. Lo que podemos hacer para que se facilite y se quede quieto es aplicarle un poquitico de grasa en la parte de los tornillitos. Ya lo vamos a hacer. Les aplicamos un poquitico de grasa para que el empaquecito a la hora de instalarlo no se mueva. Igual como solo es en la rosca de los tornillitos, pues no pasa nada. Esta técnica de la grasa la pueden aplicar para cualquier tipo de empaque, pero ya saben, silicona no. Listo, entonces aquí nuestro empaquecito se va a quedar quieto durante el ensamble de la carcasa y ya limpiamos el exceso. Vamos a instalar los tornillitos. Listo, vamos a ajustarlos. Recordemos que siempre en cruz. Y ese fue el último. Verificamos. Y ya está. Ahora vamos a instalar nuestro tornillito. Usualmente en este tipo de motocicletas casi siempre la arandelita y el tornillo, como podemos ver, está algo golpeado y es porque el cárter queda muy abajo. Entonces es muy normal de que esta arandela se dañe de esta forma, como podemos ver este filo que va adquiriendo por los golpes. Entonces se recomienda reemplazarla en todos los cambios de aceite para evitar dañar esta superficie. Entonces vamos a instalar nuestra arandelita nueva. Instalamos nuestro taponcito de drenaje de aceite y le vamos a dar nuestro torque. Vamos a instalar nuestro filtrico de aceite. Esta parte del O-ring hay que aplicarle aceite con el mismo aceite que vamos a aplicarle al motor. Instalamos nuestro filtro. Ahora vamos a ir por nuestra copa para dar nuestro torque. Verificamos. Instalamos nuestro motorcito de arranque. La gran mayoría de tornillitos de esta motocicleta llevan traba química o traba roscas, muy importante. Listo, instalamos la arandelita. Listo, vamos a instalar nuestra carcasa volante. Recordemos que en esta parte donde salen nuestros cables de plato bobina se deben aplicar una película de silicona para que no nos quede con fuga. Una película delgadita. Y ese fue el último. Ahora vamos a ensamblar nuestro clutch. Instalamos nuestro eje de cambios.
Instalar la bombita de aceite, recordemos, lubricar muy bien. Hay que lubricar muy bien todas las paredes de nuestro rotor, tanto interno como externo. Buena lubricación, muy atentos con eso. En el video anterior del diagnóstico al sistema de lubricación, olvidé mencionarles el funcionamiento de la bombita. El aceite que está depositado en esta parte, al girar la bomba, lo que hace es este espacio que está acá, nuestro rotor interno, va a obligar al aceite a pasar por este espaciecito que logramos ver acá. Y eventualmente esta reducción de tamaño, aquí hay una pared que no va a dejar pues que el aceite se devuelva. Entonces esta reducción de tamaño lo que va a hacer es aumentar la presión y va a salir por el otro conducto que, pues como vimos en el otro video, ahí sí respeta todo el sistema de lubricación, que va para el filtro de aceite, la válvula de alivio. Bueno, entonces si no han visto el video, les recomiendo que lo vean. Los voy a dejar por acá en esta tarjetica y en la descripción de este video. Muy importante. Ya lubricamos nuestra tapita. Listo. Estos tornillitos no llevan trabarroscas o traba química. Listo, vamos a dar nuestro torque. Recuerden que todas las medidas del torque se las voy a dejar en la descripción del video. Y ya que está en la descripción, no olviden que su manera de apoyarnos es darle like al video, suscribirse al canal, activar las notificaciones y si les gustó demasiado, nos ayudaría mucho también que lo compartan en sus redes sociales, en los grupos de interés. Listo. Ahora vamos a instalar nuestro piñoncito. A este tornillito sí hay que aplicarle traba química. Bueno, para el piñón hay un sujetador especial. Nosotros tenemos este que es universal. Funciona perfectamente. Se los recomiendo mucho. También sirve para los piñones de los ejes de levas, aunque para ese tenemos uno más grande. Vamos a dar nuestro torque. Verificamos. Verificamos, siempre es muy importante verificar el juego libre de nuestra bombita de aceite, que gire libre sin restricciones. Vamos a instalar nuestra guía de la cadenilla. Este tornillito lleva traba química o trabarroscas. Listo, vamos a instalar nuestro embrague. Va nuestra bandelita, va nuestro buje, va nuestro piñoncito que hace accionamiento con nuestra bombita de aceite. Listo. Para que engrane giramos un poquito el piñón y ya está. Instalamos nuestra barandelita, nuestra corona interna, nuestra barandelita y nuestra tuerca. Es una tuerquita de rosca normal. Usualmente los embragues vienen rosca izquierda, pero esta motocicleta es rosca derecha normal. Ahora vamos a ajustar con nuestro sujetador de prensas. Ya ajustamos este tornillito. Quede bien ajustadito, que vamos a hacer bastante fuerza. Esta tuerquita tiene un torque bastante alto. Ya la vamos a ajustar. Verificamos. Y ya está. Listo. Listo. Vamos a instalar nuestros discos de clutch. Bueno, la instalación de los discos de clutch es la siguiente. Primero va un disco conducido, que son los que tienen los corchitos. Luego van los conductores, que son los metálicos. Va uno intercalado del otro. Y al final, los dos últimos son disquitos especiales. Como podemos ver, tienen un espesor distinto, un diámetro interno distinto. ¿Cómo se instala? Entonces, estos disquitos, como podemos ver aquí, tienen esta muesquita. La muesca va instalada, vamos a instalarla hacia arriba, todos iguales. Entonces, estos tres quedarían así. Y nuestros discos especiales también tienen una muesquita más pequeñita, que va instalada también alineada
con los demás. Entonces quedaría así. Y ya les explico la otra etapa cómo alinea. Entonces, bueno, y los metálicos, que son los conductores, el troquel que queda filoso, o sea, esta parte está, no se siente filoso, esta parte sí. Esta parte tiene el troquel, la troquelada va por esta parte, o sea, tiene filo. Entonces todo el filo lo vamos a meter hacia adentro. Todos con el filo hacia adentro, todos en la misma posición. Voy a humedecer los discos con aceite para poder instalarlos y terminar de instalar nuestro embrague. Bueno, antes vamos a instalar nuestros disquitos de clutch o discos de embrague. Listo. Es muy importante que los discos estén completamente sumergidos en aceite. Y los especiales también con la muesquita hacia arriba y hacia el frente, porque tienen por un lado tienen y por el otro lado no. Ya les vamos a mostrar con el otro que nos queda ahí. Este disquito es especial, ya les digo cómo lo instalamos primero en la otra cara. Aquí está la muesquita que les decía y por el otro lado no la tiene, entonces la muesca tiene que quedar mirando hacia el frente. Como va así y este plato va así, entonces lo que vamos a hacer es instalarlo acá. Vamos a instalar este metálico acá, este conductor. Así, listo. Y ahora, estos huecos, cualquiera de estos tres, debe alinear con las muescas. Entonces, alguno de los huequitos, cualquiera de los tres debe alinear con las muescas. Entonces, debemos hacer alinear el clutch. Listo. Entonces, este huequito debe quedar alineado con todas las muescas de nuestros discos de clutch conducidos. Entonces, como podemos ver, esta es la correcta instalación. Bueno, aquí se me olvidó instalar algo muy importante. Se me estaba olvidando algo muy importante. Listo. Y ahora sí. Me ha olvidado el rodamiento. Ahora vamos a instalar los resortes. Bueno, después cuando tengamos algo de tiempo les explico cómo funciona el slipper clutch. Esta motocicleta lo aplica. De hecho, pues en lo que sé, esta es una de las primeras motocicletas que trajo esta tecnología del slipper clutch de baja cilindrada. Instalamos los resorticos. Este ajuste, como en todos los embragues, se debe hacer en cruz. En este caso, pues, que sea progresivamente. Listo, vamos a dar nuestro torque. Y ya está, verificamos. Listo. Listo, ahora vamos a instalar nuestras guías. Kawasaki nos indica que en estas partes donde se unen los cárter, hay que aplicar una película de silicona. Ya limpiamos el exceso. Solo en estas partes donde sella las dos carcasas del centromotor. Listo, vamos a instalar nuestro empaquecito. Instalamos nuestra carcasa. Y acá nos aseguramos de que el embrague esté en accionamiento. Listo. Verificamos. Y ya está. Antes de hacer el ensamble de los pistones en las bielas, quería mostrarles de que este pin de pistón debe ir un poco más alejado
de esta abertura del pistón, porque hay un riesgo de que se pueda salir, entonces hay que correrlo otro poquito. Esto aplica para los dos lados y ambos pistones. Entonces aquí, como podemos ver, esta es como la distancia óptima de la abertura del pin del pistón respecto a la ranura del pistón. Bueno, el pistón aún no tiene los anillos, lo que va a hacer es lubricar bien esta parte ahorita en la instalación para mostrarles cómo es la instalación de los anillitos, pero pues vamos a lubricar esto de una vez para que no se dificulte ahorita. Listo, en este punto vamos a poner un trapito. Listo, igual vamos a lubricar muy bien. Listo. 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 Vamos a instalar el otro pistón. Igual, vamos a lubricar muy bien esta biela. La manera más sencilla de meter el pin es, como esta es la abertura, entonces primero se mide ahí donde va en la abertura y se instala así, haciendo una pequeña fuerza ahí. Y ahí ya quedó instalado. Ahora hay que correrlo. Como les decía, esta es la abertura, entonces este espacio de nuestro pin debe quedar aproximadamente en este lugar. Vamos a ver si luego se deja correr fácil. Bueno, en este caso se dejó correr bastante fácil. A veces hay que... Listo. Como podemos ver, la abertura de nuestro pin quedó acá. Respecto a eso, cuando no corre fácil, lo que hay que hacer es levantar ligeramente esta parte del pin para que él pueda deslizarse. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es instalar los anillos en nuestros pistones. No lo hice por fuera, pues para mostrarles cómo es. Entonces, tenemos nuestros anillitos, recordemos, repuestos originales. Bueno, entonces tenemos dos de aceite, un rascador, un superior y un inferior. Entonces primero vamos a instalar los inferiores, ya lubricamos el pistón. Una vez tenemos lubricado nuestro anillito de aceite, lo vamos a instalar contrario al escape, o sea, hacia el lado de la admisión. Listo, luego van estos dos anillitos no tienen orientación, o sea, o así, no importa. Los vamos a instalar aproximadamente sobre aquí sobre donde termina la válvula. Y el otro, que va a quedar instalado, entonces el otro va a quedar instalado con la abertura hacia esta parte de acá, más o menos casi que enfrentados, pues casi que opuestos, perdón. Listo, ya nos queda nuestro anillo superior y nuestro anillo secundario. Vamos a instalar primero nuestro anillo secundario. Este anillo va instalado así. Listo, aquí como podemos ver va hacia el lado de la admisión. Y nuestro anillo superior, olvidé decirles que el segundo tiene una marca al igual que esta marca va hacia el lado de arriba. Y va aquí alineado hacia nuestro escape. Entonces verificamos la alineación. Listo, entonces nuestro segundo anillo hacia la admisión, nuestro primer anillo hacia el escape, completamente opuestos, perdón. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con nuestro pistón
del cilindro número 1. Listo. Ahora vamos a instalar nuestro cilindro. Listo, para instalación de cilindro, ya saben, repuestos originales. Lo primero es instalar nuestras guías. Vamos a lubricar muy bien. Vamos a lubricar muy bien todos nuestros anillos. Bueno, ahora vamos a instalar nuestro empaquecito, que tiene un especial cuidado porque es de metal y lo podemos doblar. Listo. Ahora vamos a esconder la canilla aquí un momentico que no nos haga estorbo. Listo, para la instalación del cilindro primero debemos lubricar muy bien las paredes en esta parte interna. Para que se nos facilite la entrada de nuestros pistones ahorita que los vayamos a instalar. Bueno, ya un pistón entró. Listo. Vamos a verificar. Hay que tener precaución con el empaquecito, que no se nos vaya a mover. Listo, ya sentó. Ahora lo que vamos a hacer es girar el motor, hacer girar para confirmar de que nuestros pistones suban y bajen libremente. Ahí está en tiempo nuestro cilindro número 1. Ahí está en tiempo nuestro cilindro número 2 porque el pistón está en la parte superior. Bueno, ya quedó instalado nuestro cilindro. Bueno, entonces vamos a instalar nuestro empaquecito. Instalamos nuestras guías, tenemos todo bien lubricado. Vamos a instalar nuestro empaquecito. Listo. Ahora vamos a instalar nuestra culata. Ahorita la recuperamos. Ahora vamos a instalar nuestra culata. Listo. Traemos nuestra cadenilla e instalamos nuestra guía. Ahora vamos a ajustar nuestra culata. Todos los tornillos de la culata, así como los que ajustaron nuestro centro motor, deben ir con una aplicación de grasa para carcasas o aceite. En este caso vamos a aplicarle aceite. Y vamos a ajustar la culata en el orden como nos dice el fabricante. El orden de los tornillos es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y 8 el que va en la parte inferior. Ya les voy a mostrar. Listo, como siempre el primer torque va a ser la mitad del torque final para que se asiente bien el cilindro y la culata y ahí sí le vamos a dar el torque final. Listo, ahora sí vamos a dar nuestro torque final. Recuerda que los torques están en la descripción del video
Y recuerda que tu manera de apoyarnos es darle like al video, suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartirlo con las personas que creas que les es útil esta información. Listo, vamos a dar nuestro torque final. Recordemos que la importancia del torque es para evitar pandeamientos o deformaciones tanto en el cilindro como en la culata. Verificamos. Y ya está. Verificamos. Listo, en este punto lo que vamos a hacer es instalar nuestros ejes de levas. Listo, lubricamos muy bien aquí nuestra bancada. Ya sabemos lo del colchón hidráulico. Explicación en el video anterior. Ahí se los dejo ahí arriba por si no lo han visto. Véanlo, que es una explicación muy bacana al sistema de lubricación de esta moto. Aquí lubricamos muy bien esto. Igual vamos a hacer dos pruebas de lubricación. Una con el motor aquí en el banco y otra de presión de aceite al final. Así que no se vayan hasta el final del video. Recordemos, bien lubricado por el tema del primer arranque. Que no hay nadie que nos proteja. Ni nos amortigua el primer arranque, que es como el primer golpe, por así decirlo, que sufre el motor. No, todavía le falta un dientecito. Acuérdense que en el primer video de esta reparación les mostré cómo se tomaba el tiempo de esta moto. Y ahí está. Listo, pues igual cuando hay duda uno simula empujando la cadenilla como si tuviera el tensor instalado. Vamos a instalar nuestras bancaditas. Recuerden que todo esto se puede medir la luz de lubricación y en el canal tenemos un video explicando cómo se mide la luz de lubricación acá. Si no lo han visto, se los recomiendo, está en esta tarjeta y en el primer comentario. Vamos a instalar nuestras guías. Listo. Listo. Instalar todos los tornillitos. Listo. La secuencia de ajuste en las tapaválvulas es muy importante. Entonces vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ajustamos con nuestro torque. Y ese fue el último. Ahora vamos a instalar nuestro tensorcito de cadenilla con el empaque. El tensor hay que sostenerlo mientras se ajusta, a menos que tengamos una platinita que es para bloquearlo. Vamos con nuestro torque. Vamos a ajustar nuestro conducto de refrigerante. Instalamos nuestro taponcito de tensor de cadenilla. Instalamos nuestra manguerita de lubricación. Muy importante, las arandelitas siempre tienen que ser nuevas. Porque recordemos que son empaques. El tornillito que sujeta nuestro tubito lleva trabarroscas o traba química. Ahora voy a realizar una de las pruebas más importantes, que es verificar lubricación, pero con el motor aquí en el banco. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicarle aceite al motor y voy a hacer girar el motor con el motor de arranque para verificar de que suba hasta esta parte de los ejes de levas, que recordemos que es la última parte donde llega nuestro aceite, según lo que vimos en el video pasado del circuito de aceite de este motor. Ahí vemos que está subiendo. Listo, lo vamos a dejar ahí porque igual nuestro soporte no tiene el nivel cuando el motor está montado en la motocicleta. Por ahora lo vamos a dejar ahí y vamos a revisar lubricación. Bueno, muy atentos acá, lo que va a hacer es hacer girar el motor.
Y como podemos ver, se logra ver un baño de aceite bastante importante en las levas. Recordemos que aquí se lubrica por salpique, lo que quiere decir de que el aceite ya recorrió todo el circuito. Vamos a volver a verificar. Perfecto, perfecto. Y como pudimos ver, de lubricación está perfectamente, porque estamos haciendo subir el aceite hasta acá solo con el giro del motor. Listo, una vez revisada la lubricación, vamos a montar el motor en la motocicleta para realizar el resto de operaciones técnicas. Pero antes de irme quería mostrarles que no sé si recuerdan en el primer video cómo se movía la cadenilla en estas partes de acá con nuestra cadenilla nueva. En ninguna posición donde deje el cigüeñal va a moverse nuestra cadenilla, está completamente rígida, como podemos ver, no se mueve tan siquiera un poco. Y esto es porque lo que les explicaba en los videos anteriores de los diagnósticos, pues la cadenilla está nueva y no tiene ningún juego o ningún desgaste en cada uno de sus pasadores. Listo, en este punto vamos a realizar una calibración de válvulas. No lo voy a mostrar porque ya tengo un video en el canal de cómo se hace. Si quieres ver cómo se calibran válvulas con chines o barandelas, te dejo en la descripción de este video y en esta tarjetita por acá un video de cómo se calibran válvulas. Y para el tiempo de esta motocicleta, en el primer video también expliqué cómo se toma el tiempo. Entonces vamos a montar el motor en la motocicleta, vamos a aplicar el refrigerante, vamos a verificar que el ventilador esté prendiendo a tiempo y terminaríamos nuestro video. Listo, aquí ya estamos terminando de hacer nuestra verificación de purga. Hey, si quieren saber cómo cambiar el refrigerante, ya saben que en el canal tengo un video bastante explicativo con ese procedimiento. Les dejo el link por acá y en la descripción de este video. Vamos a tomar la temperatura y vamos a verificar de que se esté prendiendo el ventilador. En este momento se está prendiendo el ventilador. Vamos a esperar que se apague y volver a verificar el ciclo de encendido y de apagado. Ahí está disminuyendo la temperatura. Y aquí ya se apagó nuestro ventilador. Se va a volver a encender sobre los 98 o 100 grados centígrados. Hey, recuerden que en el canal tengo un video bastante explicativo de cómo se realiza el diagnóstico del ventilador y a todo el sistema de refrigeración. Se recomienda que lo vean. Les dejo en esta tarjetita y en el primer comentario. Listo, ya para terminar verificamos vacíos. Que nuestros cilindros tengan el mismo vacío en la admisión. Y ya está. En próximos videos voy a hacer la explicación de cómo se verifican los vacíos y cómo se hace un correcto ajuste y reglaje al cuerpo de aceleración. Ya para terminar vamos a escuchar nuestra motocicleta. Y quedó sonando perfecto. Oiga, les debo lo de la prueba de la presión de aceite. Lo que pasa es que eso no está embolato el acople de la herramienta, entonces no lo tenía disponible. Muchas gracias por ver el video. Hey, si tienen alguna pregunta, si vieron los 3 videos, si tienen alguna pregunta, déjamelo saber con un hashtag, o sea, un numeral, amigo de Fixer Motos, y haz la pregunta que con toda seguridad te va a responder. Entonces, hasta la próxima.